Al principio, nadie le dio importancia. Olvidar dónde dejaste las llaves o confundir el día de la semana era algo normal. Pero cuando la gente empezó a olvidar sus nombres, sus familias y finalmente cómo caminar o respirar, el mundo entendió que algo andaba mal. La llamaron Letum Memoriae, la muerte de la memoria. La enfermedad no mataba el cuerpo, sino la mente, borrándola pedazo a pedazo. Comenzaba con los recuerdos más recientes y avanzaba lentamente hasta dejar solo una cáscara vacía. Los médicos no lograban detenerla. La humanidad colapsó no por la violencia, sino por el olvido. En medio de este caos, Daniel, un neurocientífico, luchaba por encontrar una cura. Su esposa, Laura, había olvidado quién era él hacía una semana y ahora solo lo miraba con la expresión perdida de una desconocida. Sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de que ella olvidara incluso cómo respirar. Las ciudades se habían convertido en ruinas silenciosas. La mayoría de las personas que quedaban vagaban sin rumbo, como fantasmas vivos. Los gobiernos se desmoronaron cuando sus líderes dejaron de recordar cómo gobernar. Solo quedaban pequeños grupos de supervivientes, algunos ayudándose entre sí, otros aprovechándose de los desamparados. Daniel había oído rumores de una instalación científica militar que estudiaba la enfermedad antes de que todo se viniera abajo. Estaba al otro lado del país. Desesperado, tomó a Laura y comenzó el viaje. Cada día era una lucha contra el tiempo. Laura olvidaba más cosas. Primero su infancia, luego cómo hablar. Daniel le hablaba sin cesar, contándole historias de ellos juntos, con la esperanza de anclarla al presente, pero la miraba con ojos vacíos. En el camino, encontraron a Maya, una joven inmune a la enfermedad. Nadie sabía por qué ella recordaba todo cuando los demás se desmoronaban. Maya se unió a ellos, y Daniel empezó a creer que ella podría ser la clave para una cura. Cuando finalmente llegaron a la instalación, encontraron algo peor que el olvido: la desesperación. Los científicos que quedaban se habían rendido. Algunos ya habían sucumbido a la enfermedad. Solo el Dr. Grayson, el líder del proyecto, seguía lúcido. Había desarrollado una posible vacuna usando muestras de sangre de inmunes como Maya, pero no tenía cómo probarla. Daniel se ofreció como voluntario. Sabía que ya estaba mostrando los primeros síntomas, había olvidado el cumpleaños de Laura y el nombre de su hermana hacía días. La vacuna funcionó, pero llegó demasiado tarde para Laura. Una noche dejó de reconocer el agua y murió de deshidratación. Con el corazón roto, Daniel y Maya llevaron la cura al mundo. Los que aún conservaban parte de su mente fueron salvados, pero los que ya habían olvidado todo no pudieron ser recuperados. La humanidad sobrevivió, pero nunca fue la misma. Millones de vidas